Hola, en este video vamos a ver un modelo del mercado laboral que llamaremos el modelo WSPS. Este modelo tiene este nombre por las dos relaciones que considera. Por un lado vamos a tener una relación WS y por otro lado la relación PS. La relación WS viene de sus iniciales en inglés, que es wage setting, es decir, que será una relación que permitirá fijar el salario en la economía. Mientras que la relación PS, será una relación de price setting que efectivamente permitirá determinar el nivel de presión en la economía. ¿Okay? Entonces, modelo del mercado laboral que incluye estas dos relaciones, y veremos en los próximos capítulos, usaremos este modelo WSPS como una extensión, digamos, como una manera de extender el modelo ISLM. En particular, a los tres mercados que ya teníamos en ISLM, que eran el mercado de los bienes, del dinero y de los bonos, agregaremos un cuarto mercado, que será el mercado laboral. Y la manera como modelaremos el mercado laboral será exactamente como lo haremos en este video con el modelo WSPS. La gran ventaja de esta extensión es que por primera vez vamos a poder hablar de inflación en el modelo ISLM. Como se acordarán, en el modelo ISLM el nivel de precio era exógeno. Al considerar esta extensión vamos a poder endogenizar el nivel de precio y por lo tanto hablar de inflación. En particular nos basaremos en mecanismos que tienen que ver con lo que se llama la espiral precio-salario. Por un lado, el nivel de precio afectará a los salarios. Efectivamente, el nivel de precio va a determinar el poder adquisitivo de los consumidores. Y al tener inflación, por ejemplo, en el modelo, los consumidores, que son trabajadores, tendrán incentivos a renegociar salarios más altos, por lo que los precios van a afectar los salarios. Y por otro lado, los salarios también van a afectar los precios, de la misma manera que los afectaban en los primeros modelos de micro que vieron, cuando dijeron que a mayores costos las empresas tienen que fijar precios más altos. Acuérdense, por ejemplo, el modelo de competencia perfecta, donde el precio era el costo marginal. Bueno, un aumento en el costo marginal implica, por esta condición de equilibrio, un aumento en los precios. O cualquier modelo, como por ejemplo el modelo de competencia monopolística de Dixit-Stiglitz, donde el nivel de precio es igual al costo marginal más un margen. Efectivamente, en este modelo de competencia monopolística, un aumento en los costos también implica un aumento en los precios. Entonces, repasemos el modelo. Como les comentaba, tiene dos relaciones. La primera relación es la relación WS, que se verá por la siguiente ecuación. Como les decía, WS viene del inglés wage setting, que es una relación que va a permitir fijar el nivel de los salarios en la economía. Como ven, los salarios, en la ecuación siguiente, van a depender de tres variables. El nivel de precio anticipado, usamos la notación PE para referirnos al nivel de precio anticipado. La tasa de desempleo, que es esta variable U, que influye negativamente en esta relación. Y una variable Z, que llamaremos otras rigideces. Pueden pensar, por ejemplo, en el seguro de cesantía como una de esas otras rigideces. Y cualquier aumento en Z implica un aumento en W. ¿Okay? Entonces, esta función F que ven ahí en la ecuación es simplemente una función que recoge los efectos de la tasa de desempleo y de Z. Por supuesto, F es decreciente en U y creciente en Z. ¿Por qué el nivel de precio anticipado influye positivamente en el salario nominal? La justificación de este modelo es la siguiente. Los trabajadores reciben sueldo nominal no porque les gusta el sueldo en sí, sino que porque después pueden usar ese sueldo para consumir. Entonces, más que el sueldo que van a recibir, les importa lo que pueden consumir con este sueldo. Incluso uno podría decir lo que les importa más allá del consumo es la utilidad que van a sacar de este consumo. Por lo tanto, lo que les importa más allá del sueldo nominal es más bien el poder adquisitivo que pueden obtener a partir de tal sueldo.
Entonces, cuando sube el nivel de precio, se debe reducir el poder adquisitivo de los consumidores. Por lo tanto, cualquier aumento en el nivel de precio debería dar incentivos para los trabajadores de renegociar salarios más altos. Efectivamente, muchos contratos están indexados en el nivel de precio en la economía, ¿no? Y esto sería como la justificación. Ahora, como ven, lo que influye en este modelo no es el nivel de precio corriente, sino que es el nivel de precio anticipado, este PE, ¿eh? No la variable P, tal como la teníamos en ISLM, sino la variable PE, que es el nivel de precio anticipado. ¿Por qué influye este nivel de precio anticipado y no el nivel de precio corriente en este modelo? Es por la naturaleza de los contratos. Efectivamente, en la realidad, los contratos laborales típicamente implican salarios que van a durar durante varios meses. ¿Okay? Entonces, cuando un trabajador negocia hoy su salario, no es el salario que solo le va a tocar únicamente hoy, sino que es el salario que le debería tocar el próximo mes y de acá a 6 meses. Entonces, lo que les importa al momento de negociar a los trabajadores no va a ser el nivel de precio corriente que están observando, sino el nivel de precio que van a anticipar para los próximos meses. Por eso usamos esta variable PE. Ven además que la tasa de desempleo influye negativamente sobre el salario nominal. La idea acá es una idea de competitividad. Entonces, esta tasa de desempleo nos dice cuánta competencia hay entre trabajadores en el mercado laboral. Efectivamente, cuanto más alto es la tasa de desempleo, significa que más trabajadores están demandando trabajos, por lo que debería haber una competencia más dura. ¿Okay? Entonces vamos a tener que los salarios van a ser una función decreciente en la tasa de desempleo, simplemente por el hecho de que a mayor tasa de desempleo va a ser difícil al momento de negociar obtener un salario alto, porque el trabajador debe ser fácil de reemplazar por parte de la empresa. Entonces, si el trabajador no obtiene el salario que quiere, es fácil para la empresa ir a buscar otro trabajador y reemplazar el trabajador con el cual está negociando. De la misma manera, cuando la tasa de desempleo es muy baja, los trabajadores pueden exigir un salario más alto, porque en este caso es la empresa a la cual le cuesta obtener trabajadores y a los trabajadores les resulta fácil encontrar un empleo. Por lo tanto, una relación decreciente entre el salario nominal y la tasa de desempleo. Y por fin, el seguro de cesantía permite negociar salarios altos en este modelo. Efectivamente, esto tiene que ver con un poco el salario de reserva de los trabajadores. A mayor seguro de cesantía, más alto tiene que ser el salario para convencer a los trabajadores de participar en el mercado laboral y no quedarse en casa disfrutando del seguro de cesantía. ¿Okay? Entonces, esta es la primera relación que se incluye en este modelo, la relación WS, que nos permite fijar los salarios. A esta relación se le agrega una relación PS, que permite fijar precios, y es muy simple. Ven que el nivel de precio es igual al salario nominal, al cual se le agrega un margen, y la tasa al cual se le incrementa la llamamos acá Q. Entonces el mu, perdón. Mu va a ser el margen por encima del costo marginal que va a fijar la empresa al momento de decidir su precio. Ven, por ejemplo, si mu es igual a 0, tendríamos un caso de competencia perfecta, en que, lo podemos agregar acá, P sería igual a W si mu es igual a 0. Tendríamos que el precio sería igual al costo marginal para una función de producción donde producir una unidad más requiere un trabajador más. ¿Okay? Entonces, esto sería la relación PS. Vamos a analizar ahora el equilibrio del mercado laboral en este modelo, y para esto vamos a considerar una situación de mediano plazo. Entonces, ¿qué queremos decir por mediano plazo? Simplemente va a ser una situación en que el nivel de precio anticipado va a ser el nivel de precio observado. Es decir, esas dos variables PE y P de las cuales hablamos antes, para el caso del mediano plazo, consideremos que en esta situación van a ser iguales. La idea es que
Si dejamos pasar mucho tiempo en la economía, en algún momento esas variables deberían converger una hacia la otra. Y entonces vamos a usar esta idea como definición misma del medio plazo. Entonces, cuando son iguales, es la situación del medio plazo. Acá tenemos nuestras dos relaciones, WS y PS. Y efectivamente en el medio plazo, lo que tenemos acá, el PE, lo podemos reemplazar por un P y simplemente ir borrando el exponente E que había dentro de la variable E. Como ven, lo interesante es que la PE que tenemos en la WS, que tenemos acá, ahora va a ser la misma que la que teníamos en la PS. Y entonces vamos a poder escribir esas dos relaciones de la manera siguiente. Y a la izquierda de cada símbolo igual vamos a poder poner el salario real, es decir, el cero nominal dividido por el nivel de precio. Entonces acá sería lo que obtenemos con la relación WS, y acá sería lo que uno obtiene a partir de la relación PS. ¿Okay? Y como bien vamos a poder expresar el cero real como función de la tasa de desempleo. Es lo que vamos a observar en el siguiente gráfico. Déjenme enfocar. Efectivamente, tenemos en el eje de las I's el cero real, el eje de las X la tasa de desempleo, y tenemos la relación WS y la relación PS. La verde es la WS. Acuérdense, la WS, la puedo escribir acá en el gráfico, era nada más que f de UZ, y f era una función decreciente en U, por lo tanto la curva WS aparece decreciente en este gráfico, y la curva PS, como se definía, era simplemente que el salario real, él era igual a 1 partido por 1 más el margen. Dado que el margen no depende del desempleo, vamos a tener una curva perfectamente plana. Ok, entonces la intersección entre la WS y la PS nos va a dar la tasa de desempleo de mediano plazo, y podemos hacer una serie de estática comparativa como para entender cómo se ve determinado la tasa de desempleo de mediano plazo en función de distintos parámetros. Por ejemplo, en este gráfico lo que estamos considerando ahora es cómo impacta el seguro de cesantía la tasa de desempleo en este modelo. Si vuelven para atrás, verán que la variable Z aparece únicamente en la relación WS. Y en particular, la función f era creciente en la variable Z para una tasa de desempleo dada. Entonces, cualquier aumento en Z va a desplazar la curva WS hacia arriba, y como ven, la intersección con la curva PS, que se ubicaba más a la izquierda inicialmente, al desplazar la curva WS hacia arriba, va a implicar una intersección más a la derecha, lo cual sugiere que un aumento en Z en este modelo, en el mediano plazo, genera un aumento en la tasa de desempleo. ¿Qué mecanismo sugiere que este aumento en el desempleo? Bueno, simplemente es uno que tiene que ver con los costos laborales. Entonces, a mayor seguro de cesantía, dado que los trabajadores pueden negociar un salario más alto, esto implica que va a ser más caro para las empresas contratar trabajadores para un nivel de precio dado. Y dado que es más caro para ellas contratar a gente, va a caer la demanda laboral y esto va a generar desempleo, tal como lo ven en este gráfico. Otra estática comparativa, un aumento en el margen mu. ¿Se acuerdan? Esta mu era el margen por encima del costo marginal que las empresas fijaban al momento de fijar sus precios. El margen mu aparecía en la función la función PS. Y en particular, el salario real era decreciente en mu. Entonces, cualquier aumento en mu, como se ve en este gráfico, implicaría un desplazamiento de la curva PS hacia abajo, y esto debería hacer subir también el desempleo. Efectivamente, la intersección original que ven acá
que implicaba cierta tasa de desempleo. Con el nuevo valor de mu, vamos a tener una nueva intersección acá, una nueva tasa de desempleo que es más alta. Y además vamos a tener unos salarios reales más bajos. ¿Por qué bajan los salarios reales? Bueno, es muy intuitivo, ¿eh? Efectivamente, un aumento en mu implica que vamos a tener que pagar precios más altos al momento de consumir para un mismo salario nominal. Entonces, cualquier aumento en mu mecánicamente implica una caída en el salario real. Por otro lado, implica también un aumento en la tasa de desempleo, como se ve. La idea será la siguiente. Pueden recordar sus cursos de micro, donde decían que peores imperfecciones del mercado de los bienes hace que deberemos tender hacia una situación de monopolio. ¿Ya? Entonces, un aumento en mu que genera más imperfección en el mercado de los bienes debería simplemente simular una situación que nos acerca más al monopolio. Y como ya saben, el monopolista, para poder fijar precios más altos, lo que suele hacer típicamente es generar escasez de bienes. Entonces, limitando la oferta, esto le permite fijar precios más altos. Bueno, es lo que está haciendo acá en el modelo la empresa. Al tener un mu más alto, genera una escasez, más escasez de bienes. Y para tener más escasez, bueno, simplemente va a tener que contratar menos gente, porque para producir menos va a contratar menos. Entonces cualquier aumento en mu genera más desempleo en el modelo. Bueno, esto fue el modelo WSPS, un modelo de mercado laboral. Como les comentaba, usaremos este modelo más adelante para extender el modelo ISLM, y esto es lo que veremos en el próximo capítulo.